En los confines más remotos del planeta, donde la brújula parece perder su voluntad y el horizonte se disuelve en una inmensidad blanca e infinita, nace el inquietante enigma del Octavius. No es simplemente una historia marítima más, es una narración que se desliza entre la historia documentada y la leyenda susurrada, entre lo posible y lo inexplicable. El siglo XVIII fue una era de exploración obsesiva. Las grandes potencias europeas buscaban rutas más rápidas hacia Asia, impulsadas por el comercio, la ambición y el deseo de dominar lo desconocido. Entre esas rutas, ninguna resultaba tan tentadora, ni tan peligrosa, como el paso del noroeste, un laberinto helado que prometía acortar distancias, pero que a menudo se cobraba vida sin dejar rastro. En ese contexto nace la historia del Octavius, un barco mercante que, según el relato, decidió desafiar lo imposible. Se dice que zarpó lleno de esperanza, con su tripulación confiando en la pericia de su capitán y en la promesa de una ruta más eficiente. Pero el Ártico no es un lugar que tolere errores, ni ambición desmedida. Lo que hace único al enigma del Octavius no es solo su supuesto destino trágico, sino la forma en que su historia emerge, no como un registro oficial en archivos navales, sino como un relato transmitido entre marineros, contado en cubiertas azotadas por el viento, en tabernas portuarias iluminadas por velas, y en noches donde el mar parece susurrar advertencias. El Ártico, en aquel entonces, era prácticamente un territorio desconocido. No había mapas fiables, ni tecnología que pudiera anticipar los movimientos del hielo. Los barcos que se aventuraban en esas aguas no solo navegaban contra el clima, sino contra la propia lógica de supervivencia. El frío no era simplemente una condición, era una presencia constante, implacable, capaz de detener el tiempo mismo. Y ahí es donde el Octavius se convierte en algo más que un barco perdido. Se transforma en un símbolo del aislamiento absoluto, del silencio que reemplaza a la vida, de la delgada línea entre la determinación humana y la arrogancia frente a la naturaleza. La leyenda cuenta que el barco no desapareció de forma violenta, como tantos otros. No hubo tormentas épicas ni batallas contra olas gigantes. En cambio, su destino parece haber sido más lento, más frío, más inevitable. Como si el océano Ártico no lo hubiera destruido, sino simplemente detenido. Ese matiz es lo que convierte esta historia en algo profundamente perturbador. Porque el verdadero miedo no siempre reside en lo caótico, sino en lo inmóvil. En la idea de un barco atrapado en un mar congelado. En una tripulación que espera, día tras día, sin saber si habrá un mañana. En la progresiva aceptación de que el rescate no llegará. El enigma del Octavius también refleja algo más profundo, la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Ante la falta de registros oficiales, la historia se ha reconstruido a partir de fragmentos, rumores y tradiciones orales. Y sin embargo, esa falta de evidencia no debilita el relato, lo fortalece. Porque lo convierte en un misterio abierto. ¿Fue real? ¿Fue una exageración nacida del miedo y la imaginación? ¿O es una advertencia disfrazada de historia? Sea cual sea la verdad, el Octavius ha sobrevivido más allá de su tiempo, no como un barco físico, sino como una idea persistente. Una sombra en la historia marítima que se niega a desaparecer. Y quizás eso sea lo más inquietante de todo, que incluso hoy, siglos después, seguimos mirando hacia las regiones heladas del norte con una mezcla de fascinación y temor, preguntándonos si, en algún lugar entre el hielo eterno, aún permanecen historias como la del Octavius, esperando ser contadas. Si el Octavius ya se había convertido en un susurro inquietante dentro del imaginario marítimo, lo que ocurrió después transformó ese susurro en una historia imposible de ignorar. Años más tarde, demasiados años como para que cualquier esperanza tuviera sentido, otro barco surcaba las aguas cercanas a Groenlandia. Era una embarcación ballenera, curtida en los rigores del norte, con marineros acostumbrados a enfrentar lo desconocido. Sin embargo,
incluso ellos no estaban preparados para lo que estaban a punto de encontrar. En medio de un paisaje dominado por bloques de hielo errantes y una niebla densa que parecía absorber el sonido, apareció una silueta. Un barco. A la deriva. No había velas desplegadas con intención. No había señales de maniobra. Solo una figura inmóvil, atrapada entre el hielo como si el océano mismo la hubiera olvidado. Lo primero que llamó la atención no fue su presencia, sino su estado. No parecía destruido. No mostraba señales de naufragio reciente. No había humo, ni actividad, ni vida. Era como si el barco no hubiera sido abandonado, sino detenido. La tripulación del ballenero dudó. En aquellas aguas, acercarse a lo desconocido podía significar peligro, enfermedades, trampas naturales o incluso conflictos. Pero había algo en esa escena que rompía con toda lógica. Un barco intacto, en medio del Ártico, sin señales de vida, no era solo raro. Era antinatural. Finalmente, impulsados por la curiosidad, y quizás por una inquietud más profunda, decidieron abordarlo. El crujido de la madera al contacto fue lo único que respondió a su presencia. No hubo voces. No hubo pasos. No hubo resistencia. Solo silencio. Al poner pie en la cubierta del Octavius, algo se hizo evidente de inmediato. El tiempo no había pasado allí, al menos no de la forma habitual. La nieve cubría partes del barco, el hielo se había adherido a sus bordes, pero todo lo demás permanecía extrañamente intacto. Las cuerdas estaban en su sitio, los barriles asegurados, las herramientas ordenadas. Era como si la tripulación hubiera desaparecido en un instante, sin alterar absolutamente nada. Pero no habían desaparecido. A medida que los exploradores avanzaban hacia el interior, una sensación incómoda comenzó a crecer. No era miedo inmediato, era algo más lento, más profundo. Una certeza que se abría paso poco a poco, lo que iban a encontrar no tendría explicación sencilla. Las puertas se abrían con dificultad, congeladas por años de inmovilidad. El aire dentro era denso, seco, cargado de una quietud que no pertenecía al mundo de los vivos. Y entonces, lo comprendieron. El barco no estaba vacío. No había sido abandonado. Había sido preservado. Cada paso revelaba más preguntas que respuestas. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Por qué nadie había escapado? El hallazgo no solo desafiaba la lógica marítima de la época, desafiaba la propia comprensión del tiempo, del frío y de la resistencia humana. Porque lo que estaban a punto de descubrir en las profundidades del Octavius no era simplemente el destino de un barco. Era el eco congelado de una tragedia que nunca tuvo testigos. Y ese era solo el comienzo. El aire dentro del Octavius no solo era frío, era antinatural. Después de atravesar la cubierta y adentrarse en las entrañas del barco, los marineros del ballenero comenzaron a sentir que algo no encajaba. No era únicamente la ausencia de sonido, sino la presencia de una quietud absoluta, como si cada rincón estuviera suspendido en un instante eterno. El crujido de sus botas sobre la madera congelada parecía una intrusión. Un acto indebido en un lugar donde nada debía moverse. Y entonces, lo vieron. El primer cuerpo apareció casi sin anunciarse. Un marinero, apoyado contra una pared, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Su expresión no era de terror ni de agonía, era inexpresiva, vacía, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo sin violencia, sin resistencia. Pero lo más inquietante no era su muerte, era su estado. La piel, endurecida por el frío extremo, conservaba rasgos reconocibles. La ropa permanecía intacta.
Incluso los detalles más pequeños, un botón, una cuerda mal anudada, una herramienta en la mano, seguían en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese segundo. Los exploradores avanzaron con cautela, cada paso más pesado que el anterior. Y entonces encontraron más. Uno en una litera, cubierto parcialmente por una manta. Otro junto a un barril, como si hubiera estado trabajando. Uno más en el suelo, pero sin signos de caída violenta, simplemente detenido. No había sangre. No había lucha. No había caos. Solo inmovilidad. La muerte no había irrumpido en el Octavius. Había llegado en silencio, y se había quedado. A medida que recorrían el interior, una idea comenzó a tomar forma, lenta pero inevitable. La tripulación no había muerto en un solo momento. No fue un evento repentino. Fue algo progresivo, casi imperceptible. Como si el frío hubiera ido reclamando cada vida, una por una. Primero el entumecimiento, luego la debilidad, después la incapacidad de moverse. Y finalmente, el silencio. Pero incluso esa explicación parecía insuficiente, porque algo no cuadraba. Si la muerte fue lenta, ¿por qué no hubo señales de desesperación? ¿Por qué nadie intentó huir? ¿Por qué los cuerpos estaban en posiciones tan cotidianas? Era como si, en algún punto, todos hubieran aceptado su destino. O peor aún, como si nunca hubieran tenido la oportunidad de resistirse. El Octavius no era un escenario de tragedia visible. Era un museo congelado de los últimos momentos de una tripulación atrapada entre el tiempo y el hielo. Cada cuerpo contaba una historia, pero ninguna podía ser escuchada. El silencio lo envolvía todo. Un silencio tan profundo que parecía absorber incluso los pensamientos de quienes lo presenciaban. Y en medio de ese silencio, una certeza empezó a formarse entre los exploradores. Lo que estaban viendo no era solo el resultado de la naturaleza. Era algo más. Algo que convertía al Octavius en algo distinto a un simple barco perdido. Lo convertía en un testimonio congelado, de una muerte que llegó sin ruido, sin prisa y sin dejar respuestas. El hallazgo más impactante ocurrió en la cabina del capitán. Allí, sentado frente a su escritorio, estaba el capitán del barco. Su cuerpo permanecía erguido, como si aún estuviera trabajando. En su mano sostenía una pluma, y frente a él, un cuaderno de bitácora abierto. La escena era escalofriante, parecía que el tiempo se había detenido en el instante exacto de su muerte. El cuaderno reveló fragmentos de la historia. Según los registros, el barco había partido de Inglaterra rumbo a Asia, intentando una ruta arriesgada a través del Paso del Noroeste, una ruta prácticamente desconocida en aquella época. La última entrada del diario estaba fechada en 1762, 13 años antes del hallazgo del barco. Eso significaba algo inquietante. El barco había estado a la deriva, congelado en el hielo del Ártico, durante más de una década. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? La teoría más aceptada sugiere que el barco quedó atrapado en el hielo ártico, incapaz de avanzar o retroceder. A medida que pasaban los meses, las temperaturas extremas y la falta de recursos habrían acabado lentamente con la tripulación. Pero esa explicación no responde a todo. ¿Por qué no hubo intentos visibles de escape? ¿Por qué los cuerpos estaban en posiciones tan tranquilas? ¿Y cómo es posible que nadie intentara abandonar el barco? Aquí es donde la historia del Octavius se vuelve difusa. No existen registros oficiales sólidos del barco en archivos navales de la época. Muchos historiadores consideran que podría tratarse de una leyenda marítima, una historia transmitida entre marineros para advertir sobre los peligros del Ártico. Pero eso no ha impedido que el relato persista durante siglos. Porque hay algo profundamente perturbador en esta historia. No se trata de un desastre violento, ni de una tormenta brutal,
sino de una muerte silenciosa, lenta, casi inevitable. El verdadero horror del Octavius no está en lo que ocurrió, sino en cómo ocurrió. Un barco atrapado. Una tripulación esperando. El frío avanzando lentamente. Y el tiempo, simplemente deteniéndose. No hubo gritos que nadie escuchara. No hubo rescate. Solo hielo, silencio y una eternidad blanca. Hoy, el Octavius permanece como uno de los relatos más inquietantes del folclore marítimo. Representa no solo el peligro de explorar lo desconocido, sino también la fragilidad humana frente a la naturaleza. En un mundo donde casi todo ha sido explorado, historias como esta nos recuerdan que aún existen misterios, especialmente en los lugares más remotos del planeta. Y quizá, en algún rincón olvidado del Ártico, entre el hielo eterno, todavía haya secretos esperando ser encontrados. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal, dejes un like y un comentario. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente video.